7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la doctora Stephanie Macías, analista política, y la doctora Sofía Cordero, articulista y catedrática, para hablar sobre los desafíos políticos cuando sabemos que este gobierno va mes y medio en la administración de los 4 años y la Asamblea Nacional va a cumplir 2 meses en la tarea legislativa y de fiscalización, en donde se han aprobado ya casi 4 proyectos de ley, algunos polémicos, porque ya se han presentado demandas de inconstitucionalidad. Doctora Stephanie Macías, ¿cómo ve estos desafíos y lo que se ha cumplido hasta el momento? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, creo que de alguna manera el presidente y el ejecutivo ha sido congruente en lo que ha dicho y en lo que ha hecho. Desde el primer día él dijo lo que quería hacer, que era seguridad y empleo, y de hecho muchos de los que seguimos en redes al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, hubo un video hecho para redes el fin de semana donde dentro de las 64 preguntas que le hacían en este corte, él hablaba de lo mismo, seguridad y empleo. Esto ha sido congruente, me parece, son 3 leyes aprobadas en menos de casi 2 meses, mayo, junio, julio, casi 2 meses. Esto muestra una unidad en cuanto a la directriz que se ha dado de pasar estos proyectos, seguridad y empleo. La pregunta aquí y el gran reto no es solo pasar las leyes, sino que el Ejecutivo logre mantener esa legitimidad dada por el apoyo popular para poder seguir presentando y consolidando esas mayorías para los siguientes proyectos que presentará a lo largo de este año. Doctora Macías, y en este mes y medio, ¿cómo ha visto por un lado, los proyectos urgentes de materia económica que ha enviado el Ejecutivo y la aprobación rápida de la Asamblea Nacional dentro de los plazos? Bueno, hay proyectos en los cuales se habla de seguridad, pero por supuesto hay una ciudadanía preocupada por el tema de privacidad. Ellos, de hecho, lo escuché al ministro de la Gasca en su programa hablando de cómo iban a tratar de mantener o de asegurar el tema de privacidad, especialmente en el trabajo periodístico, en temas de la niñez, cómo van a ser juzgados. Es un tema y es un reto, no solo para ciudadanía, sino para el gobierno, esta ley en la cual se pudiese juzgar a los menores. Pero ¿por qué digo reto? Porque la realidad es que según las estadísticas hoy, 3.000 menores han sido reclutadas para las mafias. ¿Y por qué lo hacen? De alguna manera se puede hablar de una carne de cañón. ¿Por qué? Porque al saber que los chicos, al ser ingresados al sistema penitenciario, van a salir inmediatamente, cada vez los reclutan más porque casi son invisibles para la inteligencia. ¿Por qué? Porque son jóvenes, porque son fáciles para espiar y porque son fáciles de entrenar como sicarios. Quiero solo darles cifras sobre lo que está pasando en el mundo. En otros países, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Singapur, Chile, los chicos sí están siendo juzgados menores de edad. Las edades oscilan desde Singapur, que son 7 años, hasta 10, 13, 14. Los países están enfrentando estas mafias y se han encontrado en la realidad lastimosa que tienen que los chicos ser juzgados como adultos. Y esto es uno de los grandes retos que veo entre las 3 leyes que hablamos. Este es uno de los temas más sensibles, pero las experiencias internacionales y comparadas nos muestran que sí es necesario, a pesar que no es lo ideal. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero. Doctora Cordero, ¿cómo ve usted estos desafíos y las tareas cumplidas en este mes y medio del gobierno y 2 meses que va a cumplir la Asamblea Nacional, especialmente con la prioridad que ha tenido el presidente de enviar proyectos urgentes de materia económica? Muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Stephanie. Bueno, creo que el gobierno ha empezado con pie derecho en términos de eficiencia legislativa, eficiencia ejecutiva,
en términos de lo que ahora llamamos gobernabilidad, que es sobre todo esta coincidencia, ¿no? Dar paso a las iniciativas del presidente, como que el presidente no boicotee las decisiones del legislativo. Ahora, yo creo que hay detrás de eso, hay cuestiones que alertan o que nos deben alertar y que de hecho ya están alertando sobre lo adecuado de esta eficiencia, de este acelerador, ¿no? En términos de leyes aprobadas al instante, publicadas sin ningún veto presidencial, sobre si realmente nos están llevando a un fortalecimiento del contexto institucional para la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, etcétera, o si más bien detrás de esta eficiencia nos están exponiendo y nos estamos involucrando en otras dificultades que en algún momento van a aparecer. Me refiero específicamente a lo inconstitucional, tanto en forma y fondo, de esas leyes, ¿no? Que va a llegar en un momento a la Corte Constitucional y que a través de las demandas de inconstitucionalidad nos van a poner frente a la posibilidad, primero, de que esas leyes sean derribadas de manera completa, ¿no es cierto?, por el tema de la forma, es decir, si en el proceso hubo inconstitucionalidad, esa ley se descarta de manera completa, o que partes de esas leyes van a ser reformadas. Y aquí nos enfrentamos a una cuestión que no sé si estamos pensando. En caso de que la Corte encuentre vicios de inconstitucionalidad en partes de esas leyes, la que va a tomar la decisión última es ella, es la Corte Constitucional. Entonces, ¿dónde queda el papel que debieron cumplir tanto los legisladores en términos de contenido, ¿no es cierto?, a través de su sabiduría, de su experiencia, o la que se supone que deben tener, la responsabilidad frente a la gente, frente a la ciudadanía, de hacer leyes que nos lleven al mejoramiento, pero no solo en términos de lo que necesitamos. La política, también la democracia, se debe ceñir a lo posible, es decir, a una constitución, que todos estamos de acuerdo que es una camisa de fuerza negativa, ¿no? Pero entonces el camino será, aquí está la pregunta, el camino es tramitar leyes inconstitucionales o hacer una reforma constitucional que permita legislar de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la justicia es el que quizás es más fácil ejemplificar. Se ha hablado hasta el cansancio, ¿no es cierto?, no solo en esta campaña, sino desde hace años, de la necesidad de sanear el sistema, eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, y el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Y lo que se hace en esta ley, no solo en estas leyes, no solo nos lleva a eliminar ninguno de los dos, sino que en la ley, en la reforma a la justicia, se le da el poder supremo al Consejo de la Judicatura para nombrar jueces, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Es decir, nos olvidamos de lo fundamental y estamos justo legislando en contraposición a eso que nos parecía fundamental. Ahora ya no nos parece, hemos evaluado, la pregunta es para quienes toman las decisiones, tanto el Ejecutivo como los legisladores. ¿Descubrieron algo que dijo, no, ese no es el camino, mejor es de este camino? ¿O están usando el camino más fácil, pero que después se encontrará con una serie de complicaciones, como por ejemplo, entregarle tantos poderes en una especie de régimen, no una especie, sino un régimen especial, ¿no es cierto?, en el que entraría la justicia, para que el Consejo de la Judicatura, tan cuestionado, sí, sino no necesariamente en términos de las personas, aunque yo sí creo que hay que apuntar a aquello, ¿no es cierto? ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura, no? Pero en todo caso, como cuerpo colegiado que interrumpe, que deforma la estructura estatal, le estamos entregando todos los poderes. Entonces, yo sí haría un llamado a la reflexión, más allá de la desesperación de que nos están atemorizando, están matando, están destruyendo la juventud, están destruyendo la niñez en este país, ¿no es cierto? El crimen organizado, el desempleo nos está destruyendo, sí, todo eso sí,
pero nuestras leyes están apuntando a que salgamos poco a poco del hueco o nos van a hundir más en términos de complejidades constitucionales, metidas de mano a la justicia, temas que pueden ser mucho más complejos y que quizá no se alejan de todos esos vicios. Digo quizá porque, y también, y estas son preguntas para quienes toman decisiones, quizá no se alejan de esos vicios, esos mismos vicios que nos hicieron caer en la situación institucional y constitucional en la que estamos ahora. Entonces yo dejaría un poco por ahí abierta la discusión. Doctora Stephanie Macías, este tema que plantea Sofía Cordero es importante. ¿Se está cambiando la ruta de lo que se había prometido frente a las realidades instaladas en el país? Al comienzo se habló de una asamblea constituyente, después se observó la complejidad de ir a una asamblea con la repetición de elecciones, consulta popular, etcétera. Y ahora se buscó el camino, teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, perdón, de aprobar leyes urgentes en materia económica. Sin embargo, se está olvidando lo que dice Sofía Cordero de aquello que se ofreció. Por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o eliminar el Consejo de la Judicatura. Yo creo que lo que acaba de decir Sofía no tiene desperdicio alguno. Me sumo a ella y quiero un poco adentrarnos en algo que hemos venido a lo largo de algunos programas con usted, Miguel, hablando, que es la necesidad de la capacitación de los asambleístas. ¿Y por qué? Porque al inicio un poco de lo que estaba hablando Sofía, hablaba sobre la responsabilidad de los asambleístas de presentar leyes robustas con conocimiento y estructura. Y lo hemos venido hablando a lo largo de muchos programas con usted, Miguel, de si bien es cierto, queremos una asamblea representativa que tenga e incluya todas las voces de las minorías, de las mayorías, de los jóvenes, de los adultos, sí, pero ¿cómo hacemos para asegurar que el producto final, que son las leyes, cumplan con los requisitos mínimos de formas y fondos? Y para esto siempre hemos hablado y me uno a lo que Sofía decía un poco esto de ¿qué vamos a hacer para que ellos se capaciten? Hemos visto por los últimos 4 días un debate sobre si el asambleísta que dibujó está bien o está mal y si hay que sancionarlo. Más allá del dibujo, todos hemos tenido lugares y espacios en los cuales con tanto tiempo llega un momento en el cual te concentras de A o B manera. Eso son formas. Pero ¿qué vamos a hacer ¿cuál va a ser? Llámese la universidad, la academia, ¿qué van a hacer para prepararlos? ¿Qué van a hacer para darles herramientas necesarias? No estoy diciendo, y muchos que están viendo y escuchando dirán, bueno, pero no vas a prepararlo en las leyes. No, pero dales herramientas. Dales herramientas para que puedan discernir. Esto no tiene forma, esto sí tiene forma. ¿Cómo hacemos para que esta ley sea robusta y cumpla con los requisitos? Eso desde un punto de vista de cómo hacemos para que las leyes no solo tengan fondos, sino forma y que de alguna manera los asambleístas, especialmente los más jóvenes o los que no han tenido experiencia, puedan tener las herramientas para identificar si es o no es. Eso desde el punto de vista de la academia. Desde el punto de vista de las leyes y de lo que está sucediendo y cómo robustecer el sistema, para nadie de nosotros es ajeno que la justicia ecuatoriana está en crisis. Y quiero mostrarles 2 ejemplos de cómo esto se refleja paralelamente en el mundo. Estamos hablando de la posible extradición de Fito. Les voy a contar lo que sucede en México y lo que sucede en Colombia, para que vean cómo un sistema jurídico robusto y unos que tienen espacios grises funcionan. En Colombia hay 2.000 extraditados, el 70% de los procesos pedidos por Estados Unidos llegan a su conclusión. Colombia tiene un sistema jurídico y unas cortes robustas donde existen ciertos espacios legales donde no se permite seguir poniendo de alguna manera trabas para la extradición. 70%. ¿Qué pasa en México? En México, 30% de los pedidos solicitados son extraditados. ¿Por qué? Se habla dentro de los estudios que se han hecho
sobre que los jueces, tanto los jueces como los abogados, de alguna manera encuentran no solo legulladas, sino que encuentran espacios grises para atrasar los procesos. En los dos casos encuentran que tanto en México, especialmente los abogados y los jueces, junto con los abogados de afuera, lo que logran es hacer estrategias para expandir el proceso. Solo ahí les quiero dar un ejemplo de por qué es importante, no solo que es obvio que el sistema judicial está en crisis, sino cómo esta aplicabilidad y cómo esta debilidad de las cortes también afectan exterior, y como dos ejemplos de países con sistemas jurídicos, uno menos robusto y otro más robusto, comienza a responder y a dar soluciones a la ciudadanía. Doctora Sofía Cordero, ¿qué hacer entonces frente a los señalamientos que usted hacía, si hay reformas pendientes o eliminación de instituciones o quitarles las atribuciones como el Consejo de Participación Ciudadana en las actuales condiciones, en el actual timing político que vive el país? Hay dos niveles o varios niveles para el timing político, lo más urgente y lo más estructural o profundo, ¿no? Y en lo más urgente también me parece que debemos, y aquí muy de acuerdo con lo que dice Stephanie, debemos conocer de otros ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos como Colombia, México claramente no es el camino, pero ejemplos como Colombia de cómo agilizar los sistemas de justicia, incluso mirarnos a nosotros mismos, cómo en el periodo de la fiscal general, ¿no es cierto?, la fiscal Diana Salazar, incluso con este sistema viciado, ¿no?, con este sistema que necesita ser saneado y reformado, se ha logrado dar pasos importantes, ¿no? Y también tomar en cuenta esas recomendaciones que se hizo, que tantas veces hizo la fiscal general, ¿no es cierto? Como la escasez, la crisis de fiscalías, de fiscales, la crisis de personal, ¿no es cierto?, capacitado, etcétera, que creo que no se están tomando en cuenta, y sobre todo que no se pone el dedo en la llaga en esta reforma o esta reforma a la justicia que se ha hecho. Esperemos que esta reforma no nos lleve a aquello que nos recuerda momentos tan oscuros como la metida de mano a la justicia durante el correísmo. Me parece que estamos en temas muy sensibles, me parece que estamos confiando en la bondad, ¿sí?, en las buenas intenciones de los políticos, de quienes están ahora en el poder, y me parece que eso es muy grave porque las instituciones, las leyes no pueden basarse en la confianza por principio, ¿no es cierto? No pueden basarse en la confianza de que serán bien utilizadas, sino que el principio también de las leyes del Estado de Derecho es poner límites al poder, porque el poder siempre tiene la capacidad de abusar y de atropellar de los ciudadanos, ¿no es cierto? A los ciudadanos, perdón. Entonces, me parece que estamos perdiendo esa base de origen del Estado de Derecho, ¿sí?, del derecho constitucional, que es justamente proteger al ciudadano. Entonces, en aras de una crisis total que estamos viviendo, nos vamos al otro extremo y le entregamos todos los poderes a quienes gobiernan, con esta fe, una fe ciega prácticamente de que, bueno, estamos tan mal, no podemos estar peor, porque lo he escuchado de colegas, de gente que además está informada. Estamos tan mal, no podemos estar peor. Si no le apostamos a las buenas intenciones, entonces no tenemos nada más casi que no tenemos a dónde ir, ¿no es cierto? Y me parece que esa no es la reflexión que debemos hacer, porque ahí perdemos toda la agencia, toda la capacidad como ciudadanos, y sobre todo todas aquellas bases que hacen que se sostenga el Estado de Derecho, lo constitucional. Y aquí creo que sí es importante tener en cuenta que una reforma profunda y unas reformas que nos permitan atender lo urgente, ¿sí?, y unas políticas que acompañen esas reformas, no necesariamente creo que tienen que ir en ese camino que nos han planteado como la única opción. Creo que sí podemos
continuar pensando en un sólido sistema de Estado de Derecho, dando pasos certeros. Y aquí otra vez, es decir, ¿cuáles son las políticas públicas que acompañan el tema de las reformas para el posible apresamiento, ¿no es cierto?, de niños o juzgar a niños y adolescentes, como en otros países, ¿no es cierto? Vamos a agarrarnos solo de ahí, que también tenemos que preguntarnos, es decir, cuando los adolescentes empiecen a entrar al sistema carcelario común, por decirlo de alguna manera, están entrando a escuelas de formación del crimen. O sea, no sé si esa es una solución, pero claro, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Los dejamos libres? No es tampoco la solución. ¿Qué estamos haciendo con las cárceles? ¿Qué pasó con el SNAI? O sea, la solución al SNAI es solamente militarizar las cárceles y dejar al SNAI en stand-by. No lo creo. Las Fuerzas Armadas, sí, son un cuerpo mucho más sólido, tienen capacidades, no hay duda de que era necesario que entren a las cárceles, pero no podemos tenerlos como únicos jueces y responsables de las cárceles, porque también son permeables, porque son seres humanos, porque no son extraterrestres que vienen de otro lugar y que no van a ser permeados por X razones, porque el crimen organizado tiene demasiado poder, maneja demasiado dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en las escuelas? ¿Cómo vamos a evitar para que en los barrios marginales sigan cooptando a tantos niños y jóvenes? Es una tragedia humanitaria, lo diría yo, que desde los 10 años, leía el otro día, los niños empiezan a ser involucrados y empiezan a ser cooptados y formados en el crimen. Entonces, sí, no digo que el gobierno no lo esté pensando, pero las reformas están apuntando a una confianza. Las nuevas leyes están apuntando a una confianza casi ciega de la ciudadanía y de las buenas intenciones de los gobernantes, que esperamos todos que la tengan, ¿sí? Pero que poniéndonos racionales y en términos políticos, ese no puede ser el principio, ¿no es cierto? Y creo que deben ir acompañadas y debemos aprender de otros casos, de otros ejemplos. Aquí yo creo que la vicepresidencia puede jugar un gran papel, ¿no es cierto? No solo en el tema de desnutrición crónica, embarazo adolescente, sino en otros temas sociales que deben ser atendidos urgentemente. Un tema que planteó la doctora Stephanie Macías, Sofía, y que tiene que ver con el Ecuador vive un conflicto armado interno, está en el dilema cuando llegue el pedido de Estados Unidos, la extradición de Fito, jefe de una banda, a diferencia de Colombia, que Colombia ha tenido gran experiencia, nos recordaba 2.000 extraditados desde Colombia, y México, el 30% de pedidos han sido extraditados a Estados Unidos. ¿Cómo ve el manejo este momento de estos temas en el país? Bueno, creo que la extradición es un elemento clave, es decir, fundamental en nuestro sistema actual. Por suerte ya fue aprobado y yo creo que para el gobierno la captura de Fito es un éxito, es un logro muy importante. Hay que reconocerlo y hay que establecer que son pasos sólidos, ¿no es cierto?, para la lucha contra el crimen y para también definir la personalidad de un régimen, cómo debe ser esta personalidad, ¿no?, de un régimen que se compromete, es fundamental. Yo no me centraría tanto en cuestionamiento de cómo fue la captura de Fito, todas esas esas nubes, ¿no es cierto?, que están alrededor, sino más bien en, Fito está capturado, ahora el gobierno debe hacer todo lo posible y lo está haciendo, pero eso debe permanecer para extraditarlo, ¿no? Porque sería el primer caso de una extradición que lleva además a nuevas posibilidades y a que el Ecuador entre a una, como digo, como lo mencionaba Stephanie, que entre a ser uno de los países, ¿no?, que lideran el tema de extradición y que si bien es un reconocimiento del fracaso, de la debilidad de nuestro sistema, es el reconocimiento de que tenemos esa herramienta, queremos utilizarla y la vamos a utilizar adecuadamente y este es el momento, ¿no? Entonces, yo creo que es la pata que le falta al proceso de Fito, al tema de Fito, para que termine de ser totalmente exitoso, es su extradición, ¿no? Y parece que sí está encaminado el tema en ese sentido y ojalá esté, digamos, ¿no? Es como es la cereza del pastel, diría yo, en el caso de Fito. Y claramente
obviamente que la captura de Fito nos lleve al régimen al conocimiento y a la profundización para el desarme de, en este caso, el crimen vinculado con esa ala del crimen, los choneros y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esa sea una herramienta de información, de inteligencia, para que de alguna manera podamos pensar, porque creo que de eso también nos olvidamos, cómo desarticular el crimen ya en términos prácticos, ¿no? Aunque parece una utopía. Doctora Estefanía Macías, ¿cuáles son los desafíos que tiene luego de estas primeras políticas en este nuevo periodo que se ha adoptado desde el gobierno y también la agenda legislativa que ha presentado el presidente Emil Olsen? Yo creo que el primer reto es mantener la aceptación, mantener la legitimidad del apoyo popular. Esto le da de alguna manera un margen o un músculo político para seguir avanzando en la implementación de las estrategias que el Ejecutivo ha planteado. Pero solo me quiero tomar un segundo para un poco subirme al tren de Sofía de temas importantes, como cuando hablamos de que necesitamos identificar cómo se va a hacer para tener nuevos jueces, las cortes, tenemos que preguntarnos el cómo. Y aquí soy fiel creyente de la academia. ¿Cómo hacemos para involucrar a la academia, a gente pro, para que puedan estar dentro de los procesos? Porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Se llama para comenzar a los procesos varios. Y siempre o se politiza o encontramos las manos o las garras, como le quieras decir, de X o Y movimiento político. ¿Cómo hacemos para que desde que inicie el proceso hasta que termine podamos tener unos jueces que tengan legitimidad? Y esto, de nuevo, me sumo a Sofía en el sentido de la pregunta es, ¿cómo comienza? Como dicen coloquialmente, ¿qué es primero, o el huevo o la gallina? En ese sentido. Y volviendo a la parte política, tenemos que recordar algo. Febrero 2027 son las elecciones seccionales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y los que nos están viendo y están escuchando tienen que estar preparados. A partir de julio y agosto son vacaciones en la sierra. Lo más probable es que a comienzos de septiembre vas a comenzar a ver una activación mucho mayor de personajes políticos que quieren ser vistos, quieren estar dentro del radar para poder ser posibles precandidatos a las diferentes instancias locales. ¿Y cómo logras hacer eso? Con una activación mediática. ¿Y cómo logras que la activación mediática se dé? Discutiendo, hablando, criticando lo que se está haciendo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. De esa manera tienes espacios. Entonces, solo para resumir, ¿qué es lo que va a suceder? A partir de septiembre, el próximo año, vas a tener una pre-campaña política. Todos los que quieren ser candidatos, y una vez que sean candidatos, todos los candidatos que quieran eventualmente ser elegidos. Entonces, esta, de alguna manera, no quiero llamarle paz, pero este silencio electoral que hemos tenido en 4 meses, esa burbuja de silencio se rompe y de nuevo comenzamos elecciones desde septiembre. Esa es la realidad de nosotros. Entonces, cuando Miguel, usted hablaba de la constituyente, lo mismo decíamos en su programa, era un desafío y un reto para el gobierno, porque si finalmente ya tenías de alguna manera un vehículo o herramientas para lograr ciertas mayorías, yo creo que el gobierno apostó a una estrategia en la cual trata de alguna manera hacer las reformas, que obviamente no son tan profundas como una constituyente, las hace en la asamblea, para no correrse de alguna manera el riesgo de lanzarse una campaña de 1 año y medio que se junte con elecciones seccionales. Doctor Estefanía Macías, ahora a propósito de las reformas, ¿fue insuficiente? ¿Se malogró esta oportunidad cuando se aprobaron reformas de la ley electoral, el Código de la Democracia? Básicamente al método de reparto de escaños, y no ir a una reforma de la que hemos hablado con usted, con Sofía, reformas estructurales para depurar las organizaciones políticas, para la formación de nuevos líderes. ¿Se ha malogrado en la Asamblea con esta reforma absolutamente parcial y pequeña? Yo creo que un poco, no quiero sacar de contexto lo que decía Sofía y poner palabras en su boca, pero más o menos lo que Sofía un poco decía es, en verdad hoy
con lo que ha sucedido, si bien es cierto hay una gobernabilidad y están avanzando, por supuesto no va a ser perfecto, pero hoy el gobierno le apuesta a tratar de hacer esos cambios dentro de la Asamblea con lo que se pueda, porque no puedes cambiar todo. Es evidente que los mecanismos en la Asamblea y lo que se pueda cambiar no se van a equiparar a lo que sería una Asamblea Constituyente con cambios profundos. La pregunta es si te arriesgas. ¿Y por qué digo te arriesgas? No estoy hablando del riesgo de si van a tener mayoría o no en la Constituyente. Estoy hablando de nuevo, veamos lo que pasó en Chile. Llega Boric con una aceptación del 70%. Propio del desgaste natural de ejercer. Ya sabemos lo que pasó en Chile año y medio después. Perdió la constituyente. Entonces, la pregunta es, esta apuesta que ha hecho el gobierno de intentar hacer los cambios, no con la profundidad, es para por lo menos avanzar en algo, porque si no avanzabas en nada y le apostabas todo a la constituyente y la constituyente iba en negativo, perdiste año y medio y no avanzaste nada. Yo creo que de alguna manera lo que prefirió fue avanzar 3 pasos y no los 10 que hubiera podido, pero me parece que en su programa José de la Gasca dijo, no lo hemos descartado, por el momento está en pausa, entonces de alguna manera igual seguirán monitoreando para ver si se lanzan o no la constituyente en la eventualidad, que ellos consideren que esa es la manera y que tienen suficiente músculo político y legitimidad ciudadana para lanzarse y ganarla. Muchas gracias por ahora, como siempre, la atención a la doctora Stephanie Macías. Volveremos a encontrarnos por esta vía para hablar de temas de interés y de coyuntura. Vuelvo con la doctora Sofía Cordero. Doctora Cordero, estos desafíos que usted también señalaba, ¿no se ha malogrado en el caso de la reforma político-electoral, una reforma parcial y mínima frente a los grandes desafíos que tiene el sistema político ecuatoriano? En el tema específicamente de la reforma electoral, a mí sí me preocupa, digamos, quizá un poco más, o me apena el hecho de que es importante hacer un poco recorrido histórico, ¿no es cierto? En términos de caminar hacia una presencia, hacia unas instituciones que nos garanticen la presencia de fuerzas políticas más democráticas, ¿no? O que puedan hacerle el contrapeso a aquellas fuerzas políticas antidemocráticas. Me parece que justo esta reforma no fortalece aquello. ¿A qué me refiero? Esta reforma fortalece dos, porque vamos a lo concreto, ¿no es cierto? No hablemos de cosas que no abstractas. Vamos a lo concreto. Fortalece a las mayorías. ¿Cuáles son las mayorías actualmente? ADN y la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué ha hecho, de alguna manera, qué ha hecho posible o qué ha refrescado el sistema legislativo desde el 2017, en que salimos del periodo del autoritarismo correísta, ¿no es cierto? Justamente la posibilidad de que fuerzas menores accedan al legislativo y hagan este juego, aunque complejo, a veces perverso, debemos reconocerlo, pero puedan hacer este juego de hacer un contrapeso, una pelea, ¿no es cierto?, contra la aplanadora antidemocrática del correísmo. Ahora, estamos frente a otro escenario, hay un gobierno, hay una nueva bancada de ADN que captura una mayoría, pero no debemos olvidarnos que la segunda fuerza nacional es el correísmo, y es una fuerza totalmente antidemocrática, con una agenda de impunidad, ¿no es cierto? Entonces, esta reforma lo que hace es eliminar casi la posibilidad de que haya otras fuerzas más pequeñas que apoyan a aquella fuerza que ya ahora es mayoritaria, pero mañana puede ser igual la segunda minoría, ¿no? Entonces, y que den la posibilidad de alianzas y coaliciones para pelear contra lo antidemocrático, ¿no es cierto? Ahora tenemos un sistema que va a fortalecer a las dos bancadas, a las dos mayorías, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en adelante? Parece que nos están nos están condenando a que el correísmo mantenga su mayoría, de alguna manera, ¿sí? Y que sea una pelea entre dos fuerzas
casi que entre el bien y el mal, y eso no es democrático, eso no es pluralista, eso nos encierra en un sistema que cada 4 años podría llevarnos a estar al borde del abismo. Fortalece esa experiencia que no queríamos repetir, de estar cada 4 años al borde del abismo. Y esto se va a evidenciar también en las elecciones locales. Pensando en términos de reformas adecuadas, de pluralismo y de cómo ir saliendo del peligro del autoritarismo, sí, es verdad que necesitamos depurar el sistema de partidos. No podemos vivir con más de 200 movimientos, eso no es viable, pero hay otras formas, como por ejemplo establecer pisos mucho más exigentes para la permanencia de partidos, ¿no? Que si en la segunda participación electoral no consigue más del... Hay diferentes porcentajes, 5%, 10%, incluso se pueden subir, ¿no es cierto? Esos partidos son eliminados, pero eso no estamos atacando, estamos estableciendo un sistema de distribución de escaños que deforma la proporcionalidad, deforma la representatividad y fortalece a mayorías que yo creo que estamos seguros, después de tantos años, que no nos conviene tener en el legislativo. Sí, entonces, esa es un poco la reflexión respecto a esta reforma electoral que me parece, como digo, me parece triste que hayamos elegido justo ese camino frente al abanico de posibilidades que teníamos dentro de una reforma parcial, ¿no? Y creo que es preocupante. ¿Y qué piensa, Sofía, de la agenda legislativa que presentara el presidente de la Asamblea, Miel Olsen? Bueno, creo que la agenda legislativa tiene cuestiones interesantes, ¿no? Es decir, ya lo decía Stephanie, ¿no es cierto? Seguridad de empleo. Sin embargo, otra vez, ¿cómo lo van a hacer? Cuestiones de fondo y forma. La pregunta clave aquí es, vamos a seguir en aquel camino que me parece perverso, ¿no? De demostrar gobernabilidad, demostrar eficiencia, ¿no? Pero una gobernabilidad y una eficiencia que se va a encontrar mañana, porque va a ser más temprano que tarde, con una Corte Constitucional que va a terminar siendo quien decide todo. Entonces, se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Es decir, el papel de la Asamblea y del Ejecutivo, que es colegislador, quedan totalmente anulados cuando llega una Corte Constitucional que sí cumple con su tarea, porque aquí no vayamos a las preferencias ideológicas de los jueces, que las tienen, ¿no es cierto? Y habría que hablar de aquello, ¿no? De qué ha hecho la Corte en todos estos años y qué está haciendo la Corte ahora, que tampoco es para enorgullecerse, ¿no? Pero entonces nos están poniendo a los ciudadanos en manos de un cuerpo colegiado que no es ni el legislativo ni el ejecutivo, y que va a ser quien tenga la última palabra. Me parece absurdo y me parece que se pierde todo aquello que parecería o creíamos que ganábamos con una fluidez y una gobernabilidad entre ejecutivo y legislativo. Pero lo increíble es que nos expongan aquello y que se expongan ellos mismos a aquello. Entonces, ¿cuál es la...? Porque no creo que sean ingenuos, no creo que sean inocentes, no creo que no lo sepan. Entonces, ¿por qué nos exponen a aquello? ¿Qué piensan hacer? La pregunta clave es de aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la Asamblea? ¿Y qué va a hacer el régimen que tiene este matrimonio, esta gobernabilidad entre Ejecutivo y Asamblea? ¿Qué van a hacer estos dos actores frente al actor que se convierte en el dirimente en el momento de decidir si esas leyes se derrumban en su totalidad, se aprueban con algunos cambios o qué pasa, ¿no? Entonces, es un poco, yo diría que caemos en el absurdo, ¿no? Y eso me parece preocupante y son preguntas que debemos hacerle al gobierno. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre los desafíos del gobierno y de la Asamblea Nacional, el momento político que vive el país, a la doctora Stephanie Macías, analista política, y a la doctora Sofía Cordero, articulista y académica. Muy amables a Stephanie y a Sofía. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano.
Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, sobre los desafíos que tiene el país en un momento de mejoramiento de la imagen internacional que se refleja en la caída del riesgo país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.